Tenemos entendido que el gobierno boliviano todavía no ha recibido la notificación oficial de esta decisión de este Tribunal Internacional de pagarle alrededor de 22 o 225, perdón, ¿no? 225. 22.5. 22.5 millones de dólares a la Jindal. Pero ya se han pronunciado algunas autoridades. Lo cierto es que hay una disparidad de criterios que después llega a ser asombrosa en algún momento, ¿no? Porque unos dicen, no vamos a pagar, vamos a desconocer el tribunal, otros aceptan haberlo reconocido en algún momento, y aquí parece haber un desacierto muy grande de haber perdido prácticamente el control de un proceso que terminó en esta decisión en un tribunal internacional. La pregunta de fondo es, ¿al final pagaremos? ¿Tenemos que pagar? El abogado de la Jindal explica y dice que si no lo hacemos, además de tener $3.000 de multa por día, ¿no? A nivel comercio, la cara boliviana a nivel comercio va a quedar pues muy mal. Estamos hoy con nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Ascarrums, abogado experto en materia de arbitrajes. Doctor Ascarrums, bienvenido. Buenas noches, John. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. Y está con nosotros el famoso Gustavo Aliaga, experto en temas internacionales. Gustavo, Doctor, bienvenido. Un placer. Igualmente, doctor. Buenas noches, no alcanza mi mano, pero un abrazo, querido Dos Gustavo. bolivaristas contra un estrovista. Bienvenido. Gracias, John. Bienvenido, querido Gustavo. A ver, yo creo que el primer criterio que hay que poner en claro acá, doctor, es que si Bolivia es signataria, si ha reconocido este organismo internacional, si lo ha reconocido para este tema de la Jindal, porque tengo entendido que en un arbitraje, si una de las partes no reconoce al juez, la cosa no va, ¿no es cierto? Bueno, John, el tema del arbitraje es un tema que aparentemente puede ser complicado, pero en realidad es muy simple. A un arbitraje uno se adhiere por voluntad propia. No existe imposición respecto a que una de las partes está obligada a presentarse al arbitraje. No existe el reconocimiento del tribunal arbitral, porque los arbitrajes nacen de los contratos. Los contratos incluyen lo que se denominan cláusulas compromisorias, que son cláusulas en las cuales, previo a cualquier tipo de diferendo entre las partes ya han previsto someterse a un arbitraje. Entonces, no es que Bolivia tiene que ir ante la demanda de la Jindal a decir, nosotros reconocemos al tribunal. El Estado boliviano, a través de la empresa siderúrgica del Mutún, tiene que haber firmado un contrato en el cual se ha incluido una cláusula que indica que si tuvieran un problema en el futuro, se irían a un arbitraje ante una institución que administra un arbitraje, como es la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, ese primer concepto tiene que ser tiene que estar muy en claro, puesto que Bolivia ha tenido que firmar un contrato, y entiendo que en los medios de prensa ya está inclusive transcrita esa cláusula, en la cual el Estado boliviano dio su consentimiento para ir a este tribunal. Ok, el Estado boliviano dio su consentimiento. A través de la empresa siderúrgica. Dijo sí. Pero hay una norma que la han venido mencionando, y que se dice, toda esta clase de problemas entre empresas se arreglan bajo la legislación boliviana. Claro, la lo que legislación, pasa decía. es que, y esto complementa la historia para que la gente nos vea. Desde el 2006, en América Latina, ha habido una tendencia de que siempre ganaban las empresas privadas, porque tenían la plata, los recursos, y los estados eran inertes casi en el proceso de juicios internacionales de arbitraje. Este es un viejo debate. Llegado el gobierno del presidente Morales y en el proceso de nacionalización, se dijo aquí, hay un gran abuso, siguen ganando las empresas, el Estado sigue perdiendo. No vamos a respetar ahora el arbitraje y vamos a denunciar, porque hemos denunciado básicamente a la primera instancia de arbitraje, la más conocida, la que está debajo de la OEA, si no me equivoco, ¿no? La Corte Internacional de Justicia. La otra, la de arbitraje, la SIG. Hicimos esa denuncia, el procedimiento es junto con Chávez, porque Chávez es el que impulsó este tema. Ok, no está mal, y es verdad. Ha habido algunos abusos de parte de los empresarios que siempre arreglaban por debajo y siempre terminaban gastando, y el Estado terminaba pagando. Lo que yo te decía, John, es de que en este caso, como dice el doctor, fue uno de los primeros contratos que el gobierno firmó, con presencia del presidente Morales, además con los empresarios de la Jindal, que estuvieron en el lugar del Mutún, y se firmó un evento realmente importante. Era el gran sueño boliviano, ¿te acuerdas? Por fin vamos a industrializar el hierro, ese hierro que tenemos capacidad de sacarlo inmediatamente para venderlo al Brasil. No llegó. Mira, porque aquí se ha acumulado una serie de problemas.
terrenos, nunca llegaron, no llegó nunca el salieron gas. los terrenos para que el Mutún explote. Y nunca llegó el proyecto gas. del gas. Entonces hay gas tampoco. una acumulación de errores tanto de la empresa como del Estado. Y Ok. perdón, para terminar de cerrar este círculo, o sea, la empresa no invirtió lo que debía invertir en los Claro, dos primeros la años. empresa tenía que invertir básicamente 930 millones de dólares. Que no lo hizo. Que no lo hizo. Ok, ha pasado la historia, se ha dado la vuelta, ha sido todo un fracaso además boliviano, porque siempre fue el sueño del Motún. El doctor, ¿usted se acuerda? Yo me acuerdo que 30 años este era el gran sueño de la explotación del hierro. Muy bien. Ha habido el problema, se han cobrado las boletas hay que pagarlas, pero el problema es la secuencia. Cuando el presidente decidió nombrarlo a Héctor Arce de procurador, creo que fue una buena designación. Y hay que dejar a los que están encargados de este tema. Lo que pasa es que en un día de 3:30 a 5:30, hay 5 declaraciones del gobierno. Una que dice, el vicepresidente dice, vamos a reconocer la competencia. El procurador dice, no la voy a reconocer. El ministro Navarro deslinda responsabilidades del Estado y culpa a la empresa. José Pimentel dice, no vamos a reconocer a nadie. Entonces, con esto no le damos una buena figura al Estado. Ok, ¿no? doctor, ¿qué pasa con esa legislación boliviana que permite que estos asuntos se traten bajo las normas bolivianas? Lo que sucede, John, es que esta cláusula compromisoria a la que yo hacía referencia hace unos instantes es una cláusula en la cual las partes por anticipado definen cuáles son las condiciones del arbitraje. Es decir, señores, ¿cómo vamos a llevar nuestro arbitraje? ¿Qué normas van a regir ese arbitraje en términos del procedimiento? ¿Qué normas van a regir el arbitraje en términos del fondo? Y lo que sucede con la cláusula que está inserta en este contrato es que las partes decidieron que la norma boliviana iba a ser la que iba a regir el arbitraje en términos del fondo del asunto. Es decir, puede ser una corte internacional de arbitraje, la Cámara Internacional en este caso, pero se ha definido por anticipado que sean las normas bolivianas las que rigen el arbitraje. Entonces ellos tienen que aplicar nuestras normas y tienen que haberlas aplicado de esa manera. Pero en este contrato. No, en este contrato, claro que sí. En este contrato se ha establecido que la norma boliviana iba a ser la que regía el arbitraje. A ver, un momento. ¿O la norma boliviana o reconocemos el tribunal de afuera ahí? No. A Lo ver. que sucede es que una cuestión es quién administra el arbitraje, que es la Cámara de Comercio Internacional, pero esos árbitros, quienes deciden la cuestión, tienen que utilizar la normativa boliviana para interpretar quién incumplió el contrato. A ver, repítame una vez más eso, por favor. ¿Se da cuenta? Una es la definición de quién administra el arbitraje, la Corte de Comercio, la Cámara de Comercio Internacional, pero uno ya le ha dicho a esos árbitros, señores, ustedes tienen que jugar con las reglas bolivianas. Ah, claro, porque está muy bien. Es que aparece el contrato y dice, muy bien, señores Corte, este es el contrato que hemos firmado bajo estas cláusulas que ambos estamos de Exacto. acuerdo. Por lo tanto, aplique, de acuerdo a su interpretación, ¿quién tiene la responsabilidad del pago de esas boletas? Está bien. Entonces, utiliza el contrato boliviano, es evidente, el contrato boliviano para interpretar, y es por eso que la Corte Utiliza la norma La boliviana. sobre norma cual va a boliviana, juzgar. es decir, Exacto. el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, quién ha incumplido, por qué no ha incumplido. Ahora, el comentario, que es lo que ha salido en los medios de comunicación, es que teóricamente los árbitros que han definido esta cuestión no han utilizado la normativa adecuada, porque nosotros estamos en un sistema de transición de Código de Procedimiento Civil al Exacto. Código Procesal Civil. Entiendo que ha existido un comentario en ese sentido, pero debería ser pues la parte boliviana, en este caso la empresa siderúrgica, la que se hubiera tenido que apersonar al arbitraje a identificar cuáles eran las normas vigentes en Bolivia. Ok, ¿quién nos ha defendido? Nosotros le preguntábamos al abogado de la Jindalacá, ¿quién defendió a Bolivia? Le decíamos, ¿estuvieron ministros allá en Estados Unidos, no? ¿Estuvieron ministros? Y me dijo, no. ¿Estuvo el procurador? No. ¿Quiénes nos defendieron? Dígame usted. Dice, los de la ESM. Lo que sucede, John, es que aquí tenemos que identificar que quien es parte del arbitraje no es el Estado boliviano, es la empresa siderúrgica, porque ella ha firmado el contrato con la Jindal. ¿El procurador en todo caso no tiene nada que ver aquí? No, porque es la empresa siderúrgica del Mutún la que tenía que defenderse. Ahora, tú me dirás, pero la empresa siderúrgica es una empresa pública. Exactamente. Claro que sí, pero es esa empresa la que tiene la personería jurídica para ir a enfrentarse con la Jindal, porque ellos son los que han firmado ese contrato. además- ¿El procurador no tiene que estar? No, es importante lo que dice el doctor, por eso se crean las instancias, porque si no en cualquier juicio sería directamente al Estado. Ajá. La instancia es la empresa debería aparecer, que creo que ha aparecido, y obviamente la empresa no ha reconocido. El propio Pimentel dice, o el ministro Navarro, es la empresa la responsable. En algún momento el ministro Arce va a aparecer. Por eso dice Arce, yo no reconozco la jurisdicción y vamos a proceder. No es que no van a pagar. A ver, para que aclaremos a la gente y no entremos en esta locura de que Bolivia se está dedicando a decir no a todo.
tarde o temprano vamos a arreglar de buena manera este tema. No es que no vamos a pagar, se tiene que arreglar algo de este tema. Peor es decir, no, John. Entonces yo creo que el procurador y la empresa hoy día tienen que reunirse, ver cuál es el procedimiento que ha seguido. Ahora, la CCI no es que ha fallado de loco, estaba cumpliendo una norma. Esa norma, además, estamos hablando de 22 millones. Estamos hablando de es una de las boletas, porque eran varias boletas de cumplimiento. Doctor, una cosa que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Yo personalmente, y no sé si la gente conoce realmente los alcances de este proceso de arbitraje. Es decir, ¿cuánto demandó la Jindal? Es decir, ¿realmente el Estado boliviano o la empresa siderúrgica ha perdido en su totalidad? ¿O de pronto se reclamaron 100 millones de dólares y solamente se les otorgaron 22.5? No necesariamente el fallo es absolutamente negativo para el Estado boliviano. Y en este momento existe un fallo, en lo que yo conozco, y todavía existe la posibilidad de solicitar la anulación. Y eso es lo que las autoridades están expresando, en el sentido de que no es que vamos a ir a apelar y a decirle a alguien, por favor, falle de nuevo, sino vamos a ir a decirle, señores, este tribunal no ha utilizado las normas que corresponde utilizar y por eso este arbitraje no tiene valor. Ok, entonces es incorrecto venir diciendo, voy a desconocer al tribunal. Y al mismo tiempo, O hablar de la jurisdicción. Ese es un error. lo que sucede es que por un lado digo no reconozco la jurisdicción y por otro lado decimos estamos yendo a presentar los recursos correspondientes. Claro, ahí la reconocemos El gobierno implícitamente. debería haber para las cámaras. Señores, Bolivia tiene 10 días. Tiene los procesos y las normas para recusar o tiene además instancias superiores en la SIC donde se puede presentar. En esos 10 días Bolivia informará. Lo que pasa es que hemos entrado en ese cuello de botella de donde nadie sabía quién dar la respuesta. Por eso encontramos a los 4 ministros y al vicepresidente dando 4 respuestas diferentes. Pero está bien. Yo creo que lo mejor, y como dice el doctor, las cosas están muy claras. Tenemos 2 días más para hacer la primera excusa o recusación y preparar un informe por qué no estamos de acuerdo con esa decisión. A ver, a mí yo quiero zanjar esto y que quede totalmente claro, doctor. Es un error desconocer la jurisdicción. Es un error desconocer la jurisdicción. Ok. Lo correcto es decir, ese tribunal no juzgó bajo la norma boliviana que establece el contrato y vamos a pedir la anulación. Tiene 10 días. Eso es lo que corresponde, eso es lo que corresponde. Entiendo que en este momento están en un proceso de aclaración. Eso. Es decir, están pidiendo aclaraciones para que el fallo en su justa dimensión lo comprendamos y en ese momento entiendo que ya de anticipado la estrategia sería presentar la anulación. La pregunta es, ¿por qué estamos defendiendo en esta etapa? ¿Por qué esperamos al minuto 88 para empezar a jugar? Es decir, deberíamos habernos defendido y haber expuesto todo esto. Estamos casi al final del partido. En realidad, el recurso de anulación es un recurso que va a buscar y decir, este proceso no se ha jugado, este partido no se ha jugado bien. ¿Usted nota que nos dormimos? Por supuesto. Y obviamente el doctor Valde está exagerando, porque un poco más dice, el mundo se va a parar con la Unión Europea, todo se va a congelar. Doctor Valde, por amor de Dios, es bueno tranquilizarse. Son 22 millones, no se va a caer el planeta por esto. El país tiene que seguir lo que dice básicamente la Procuraduría, pero hay que darle la instancia que es la empresa. La empresa es la que tiene que proceder a hacer la primera parte de la información y luego llegará el procurador. No sé por qué todos se tienen que meter. Además, el mundo no se va a parar por esto, ni nos va a parar aviones ni nada por el estilo. Son 22.5. No es el default argentino, por Y yo favor. les digo una cosa, Bolivia está totalmente involucrada con el arbitraje, Claro. tanto a nivel nacional como internacional. Es más, la misma Procuraduría General del Estado en este momento está concluyendo el proyecto de nueva ley de arbitraje para Bolivia. Entonces, realmente no es que Bolivia está al margen de eso, nosotros estamos en esto. Lo que sucede es que estamos asumiendo posiciones. El doctor Valde, abogado de la Jindal, asume una posición que le conviene. La gente del gobierno también asume una posición en función de sus intereses, porque pretende decirle al pueblo boliviano no vamos a pagar, porque no consideramos esto justo. Pero hay que ser, pues, exigentes en el criterio, John, y realmente saber que tuvimos la oportunidad de defendernos, que de pronto no lo hicimos, o de pronto lo hicimos y realmente el tribunal, porque estamos hablando de árbitros realmente reconocidos, no es cualquier persona la que viene a dilucidar este tema, que han definido que hubo un incumplimiento. ¿Podrían darnos una clasecita de este tribunal? ¿Qué fuerza tiene? ¿Quién es? El tribunal lo Para que la gente componen lo 15 conozca. personas. Son... Doctor, un segundo, le aclaro ahí. Mire, el arbitraje es muy interesante, John, porque permite a las partes participar de la designación de árbitros. ¿Qué quiere decir? Yo como parte de empresa siderúrgica tuve la posibilidad cuando se me notificó de nombrar a mi árbitro. Y la empresa Jindal nombra a su árbitro.
Y esta institución que administra el arbitraje, que es la Cámara de Comercio Internacional, nombra el tercer árbitro. Y se conforman 3 árbitros. Entonces, realmente estamos de alguna forma entendiendo que estamos contentos con quienes están manejando el arbitraje. Porque uno además tiene la posibilidad de recusarlos y decir, a este árbitro no me gusta porque este ha fallado en contra de Bolivia en otro tema, o no le gustan los sudamericanos, o lo que uno se le ocurre en ese momento. Cuando Y ya ha además- habido un fallo, estamos ya tomando en cuenta que no se ha recusado, no hemos hecho nada. Ok. Y además este es un gran mensaje a los inversores, porque al fin el que viene a poner su plata le pregunta antes Por al gobierno, supuesto. señor gobierno, ¿Cumplen o no? ¿cómo funciona la parte de la negociación si es que tenemos algún lío? Mire, tengo la nueva ley de arbitraje y yo respeto. Esto es muy importante, el gobierno lo sabe, y más para un gobierno que está en un proceso eleccionario, que quiere mostrar una cara nueva en el tema de inversiones, porque no nos vamos a quedar solamente vendiendo gas o minerales. Ok. Tenemos que invertir. Ahora, como dice el doctor, y lo ha explicado muy bien, son 17 personas, básicamente tienen 12 subsedes en México, en El Salvador, en todo lado. Perdón, ¿este tribunal, quiénes son? ¿Qué es este tribunal? ¿Tiene algo que ver con la CIADI? Que han dicho también lo estamos No. desconociendo, Este es pues un sí, a ver, tribunal, es muy importante lo que acabas de decir. Es la única corte que está pegada, además empresarial, porque no son funcionarios de gobierno, son empresarios y tiene estatus de organismos de consulta de Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas ha escogido a la corte como órgano de consulta empresarial para los casos de arbitraje comercial. Esto es muy importante, no estamos hablando con poca cosa. Yo creo que hay que dejar a las instancias, lo que pasa es que muchas personas responden y esto causa un poco de caos. Entonces yo creo, como dice el doctor, hay que seguir el camino, hay los procedimientos, pero no dejar pasar. Quedo con la única pregunta que tú decías, ¿quiénes fueron al proceso? Eso es, realmente quisiera saber quiénes fueron, porque a veces nos descuidamos, en eso los bolivianos somos algo descuidados, ¿no? ¿Quién nos defendió? Gracias, doctor. Claro como el agua. John, placer. Señor, Como siempre, claro. ¿Ah? Gracias por tenemos que explicar Egipto. Vamos a la pausa, amigos. Vamos a la pausa.